Has rezado a un Cristo que ascendió a los cielos. Has creído en un legado puramente espiritual que se detiene en la majestuosidad de una tumba vacía. Pero, ¿y si el final de la historia que te contaron fuera en realidad el principio de un secreto mucho más profundo y terrenal? ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero testamento de Cristo no fue escrito en rollos de papiro, sino en la sangre que corría por las venas de sus descendientes? La historia que nos ocultaron no termina en una cruz, sino que comienza en una cuna, lejos de los ojos de Roma y de la historia oficial que se construiría sobre el silencio. Durante siglos, los ecos de una verdad incómoda han resonado en los pasillos del tiempo. Se ha susurrado en criptas olvidadas y en evangelios prohibidos sobre la unión de Jesús y María Magdalena, no como maestro y discípula, sino como compañeros de vida, como esposos. Muchos ya han oído hablar de su huida a las costas de la Galia, llevando en su vientre el futuro del linaje sagrado. Conocen el nombre de su hija, Sara, la princesa de la sangre real, el santo grial hecho carne y hueso. Pero creer que ella es el final del misterio es quedarse en la antesala de la revelación más grande de todas. El verdadero secreto, la verdad prohibida que la Iglesia se esforzó por enterrar bajo 2 milenios de dogmas y concilios, no es la existencia de una hija. Eso, por sí solo, ya sería suficiente para reescribir la fe, la auténtica revelación, la pieza que completa el rompecabezas y que explica el origen de dinastías enteras, yace en la identidad del hombre con el que Sara se unió en matrimonio. Un hombre cuyo nombre fue sistemáticamente borrado de cada texto, cuyo linaje fue perseguido y cuya memoria fue condenada al olvido para proteger el mayor pilar de poder que la Iglesia jamás construyó. Prepárate, porque estás a punto de escuchar el eco de un nombre perdido. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué tanto celo en ocultar a un hombre al consorte de la hija del Mesías? Porque su unión no fue un simple acto de amor, sino una alianza dinástica calculada, una fusión de 2 corrientes de poder espiritual tan inmensas que juntas habrían creado un cristianismo completamente diferente al que conoces. Un cristianismo basado en la herencia de sangre y el conocimiento esotérico, no en la fe ciega y la obediencia a una autoridad centralizada en Roma. Revelar quién fue él significaría admitir que el plan divino no terminaba en la ascensión, sino que continuaba en la tierra a través de una estirpe sagrada destinada a guiar, no solo a gobernar. Este viaje que emprendemos juntos no es solo una exploración de antiguas curiosidades religiosas o de textos apócrifos. Es una inmersión en lo que la Iglesia ocultó para mantener su control. Un misterio que, una vez desvelado, podría cambiar no solo tu percepción de la historia, sino el modo en que entiendes tu propia espiritualidad. Porque esta verdad silenciada habla de un sagrado femenino, de un divino masculino y de la santidad que reside en la unión, en la familia y en el legado. Y lo que estás a punto de descubrir es solo la primera capa del velo. La revelación más impactante aún aguarda en las sombras, lista para ser desenterrada. Si sientes en tu interior la llamada de esta búsqueda, si intuyes que detrás de la historia oficial se esconde una verdad más profunda y resonante, este es tu lugar. Este es un espacio para las almas que no se conforman, para los corazones que buscan respuestas más allá de lo evidente. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones, porque el viaje que iniciamos hoy nos llevará al corazón del secreto mejor guardado de la cristiandad. Únete a nuestra comunidad de buscadores y juntos, paso a paso, desvelaremos la verdad que nos fue arrebatada. Para comprender la magnitud de lo que te fue arrebatado, debes viajar conmigo en el tiempo, no a los palacios de Roma ni a las sinagogas de Jerusalén, sino a las costas brumosas de la Galia, la actual Francia. Imagina
Y por un instante la escena, una barca de madera pequeña y frágil, mecida por las olas de un mar que no conoce su nombre. A bordo, una mujer con el corazón dividido entre el luto y la esperanza. Es María Magdalena, pero ya no es solo la apóstola amada, es la guardiana de un futuro, la matriarca de un linaje que debe sobrevivir a toda costa. En sus brazos, o quizás ya dando sus primeros pasos sobre la arena extraña, se encuentra una niña de ojos profundos, Sara. Lleva en su sangre la herencia de dos mundos, la realeza de David y la divinidad de su padre. No huyen solas. La tradición susurra que José de Arimatea, el hombre que cedió su propia tumba para el cuerpo de Cristo, las acompaña, utilizando su influencia y su riqueza para proteger el secreto más grande de la historia. No buscan un refugio temporal, buscan un nuevo hogar, una tierra fértil donde la semilla sagrada pueda germinar lejos de la sombra del imperio y de la incipiente ortodoxia que ya comenzaba a perseguir todo lo que no podía controlar. Allí, en el corazón de una comunidad de creyentes que mantenían viva la llama original de las enseñanzas de Jesús, Sara creció. No fue una niña común, no podía serlo. Su infancia no transcurrió entre juegos inocentes, sino entre lecciones de sabiduría esotérica, aprendiendo las verdades que su padre solo compartía con su círculo más íntimo. Imagínala sentada a los pies de su madre, en una cripta húmeda iluminada por antorchas, escuchando historias no de un Dios lejano en los cielos, sino de un hombre que caminó sobre la tierra, que amó, que rió y que dejó un plan meticuloso para la continuación de su obra. Le enseñaron que su cuerpo no era un templo de pecado, como más tarde predicarían los padres de la Iglesia, sino el santo grial en sí mismo, el recipiente viviente de la sangre mesiánica. Fue educada para ser una reina, una sacerdotisa, consciente de su destino y del poder que corría por sus venas. Un poder que no residía en milagros espectaculares, sino en la sabiduría, en el equilibrio y en la unión sagrada que un día debería consumar. Mientras Sara florecía en este exilio protector, en Roma se estaba forjando un arma no de acero, sino de dogma. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Su objetivo no era teológico, sino político. Necesitaba una religión unificada para unificar su vasto y fragmentado imperio. Y para ello necesitaban un Cristo a su medida. Un Cristo divino, etéreo, inalcanzable, despojado de cualquier lazo terrenal, de cualquier familia, de cualquier descendencia que pudiera reclamar un poder hereditario. Fue en ese momento cuando la verdad sobre el linaje de Jesús se convirtió en una herejía peligrosa. La Iglesia, en su afán por consolidar su poder, comenzó una campaña sistemática para borrar cualquier rastro de la humanidad de su fundador. Quemaron evangelios, como el de Felipe o el de la propia María Magdalena, que hablaban de ella como su compañera. Reescribieron la historia, transformando a la esposa y madre de su heredera en una prostituta arrepentida. Este fue el origen de lo que la Iglesia ocultó, un acto de censura masiva diseñado para que nadie jamás pudiera cuestionar su autoridad, la única que, según ellos, provenía de Dios. ¿Te das cuenta de la profundidad de esta manipulación? No se trataba solo de ocultar un hecho incómodo, se trataba de erradicar una visión del mundo completamente diferente, un cristianismo donde lo sagrado se manifestaba en la familia, donde la mujer tenía un papel central como sacerdotisa y portadora de vida, y donde el liderazgo espiritual se transmitía por la sangre y el mérito, no por nombramiento de un comité de obispos en Roma. La existencia de Sara era la prueba viviente de esa otra vía, de esa verdad prohibida, pero incluso ella, la princesa del Grial, no era la amenaza definitiva. Una reina sin un rey
puede ser venerada como un símbolo, pero una reina unida a un rey de un linaje igualmente poderoso crea una dinastía. Y ese, amigo mío, era el verdadero pánico de Roma. El verdadero terror no era la hija de Cristo, sino el hombre destinado a estar a su lado, el hombre cuyo nombre fue borrado con tal ferocidad que hoy apenas resuena como un eco perdido en el tiempo. El conflicto, por tanto, se desplaza del simple hecho de la descendencia a una cuestión de poder dinástico. ¿Acaso crees que un legado tan poderoso se dejaría al azar? ¿Que el destino de la sangre de Cristo dependería de un encuentro fortuito o de un romance campesino en las tierras de la Galia? No, todo estaba planeado. La unión de Sara fue un acto tan calculado y profético como cualquier otro evento en la vida de su padre. Fue diseñada para ser una fusión, una alianza de dos corrientes espirituales que juntas serían imparables. La iglesia primitiva lo sabía. Los iniciados que huyeron de Judea lo sabían. Y por eso, mientras exaltaban la figura de un Pedro célibe como la roca sobre la que construirían su iglesia, trabajaban incansablemente en las sombras para destruir la memoria de la verdadera piedra angular del legado de Cristo, la unión sagrada de su hija. El misterio que estamos a punto de desvelar no es solo el de un matrimonio, sino el de un pacto de sangre que prometía cambiar el destino de la humanidad. Piensa en ello como dos grandes ríos de sabiduría ancestral. Uno, el río real, el linaje de David, que fluía a través de Jesús y ahora corría por las venas de Sara. El otro, un río sacerdotal, más antiguo y secreto, cuya fuente se perdía en los albores de la tradición hebrea. Ambos ríos habían sido perseguidos, sus cauces desviados por la tiranía de Roma y la ortodoxia religiosa, pero sus guardianes sabían que estaban destinados a encontrarse. La unión de Sara no sería con un noble franco ni con un terrateniente galo. Su consorte debía ser alguien que portara en su propia sangre la carga y la bendición del otro río sagrado. Un hombre cuya existencia por sí sola completaba el círculo, unía al rey y al sacerdote y creaba un equilibrio de poder que Roma jamás podría usurpar. Este es el corazón del secreto, la razón del silencio sepulcral que rodea a su esposo. La Iglesia te contó la historia de la fe, pero te ocultó la historia de la sangre. Te habló de apóstoles, pero silenció a las sacerdotisas. Te ofreció un Salvador divino y lejano, pero te robó al Padre de una estirpe humana y presente. Cada detalle que borraron, cada texto que quemaron, era una pieza del rompecabezas que estamos reconstruyendo ahora. Los pequeños símbolos dejados por los cátaros, las leyendas de los merovingios, los evangelios gnósticos que sobrevivieron milagrosamente al fuego, todos son susurros, pistas que apuntan en la misma dirección, hacia un hombre olvidado, hacia un pacto sagrado. Lo que la Iglesia temía no era solo que Jesús tuviera una hija. Lo que les aterrorizaba era la profecía que esa hija estaba destinada a cumplir a través de su unión. Y aunque esta revelación sobre la manipulación histórica y el exilio sagrado ya es suficiente para hacer temblar los cimientos de lo que creías saber, no es más que el vestíbulo del gran templo. Estás en el umbral, viendo las sombras que proyecta una verdad mucho más grande y luminosa. La identidad del hombre que se unió a Sara no es solo un dato histórico, es la llave maestra que abre la puerta a una comprensión completamente nueva del plan divino. Y lo que descubrirás en el próximo capítulo cambiará aún más tu visión, no solo sobre el pasado, sino sobre el potencial sagrado que reside en tu propio presente, porque el eco de su nombre perdido está a punto de resonar con una fuerza atronadora. Pero, ¿dónde están las pruebas? Te preguntarás con una mezcla de escepticismo y esperanza. ¿Dónde están los documentos, las inscripciones en piedra,
los registros que confirmen una verdad tan monumental? Y la respuesta, aunque pueda parecerte frustrante al principio, es la clave de todo este misterio: la ausencia de pruebas oficiales no es un argumento en contra de esta revelación. Es la prueba más contundente de la conspiración. Piensa en ello. Un imperio y una institución religiosa naciente, ambos luchando por el control absoluto sobre las almas y las mentes de los hombres, no dejarían al azar un cabo suelto tan peligroso. La verdad no fue perdida, fue sistemáticamente purgada. El silencio sepulcral que la historia oficial guarda sobre el esposo de Sara no es un vacío, es una cicatriz. Es el rastro dejado por el fuego que consumió los evangelios que no servían a su narrativa y el acero que silenció a las voces que se atrevían a recordar. Lo que la Iglesia ocultó no lo hizo con torpeza, sino con una precisión quirúrgica a lo largo de los siglos. Los primeros ecos de esta verdad prohibida resuenan en los textos que ellos mismos declararon heréticos. El Evangelio de Felipe, descubierto entre los manuscritos de Nag Hammadi en 1945, se atreve a llamar a María Magdalena la koinonos de Jesús, una palabra griega que significa mucho más que compañera o discípula. Se traduce como consorte, como esposa, como la otra mitad de una unión sagrada. Dice textualmente: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. Imagina el pánico que estas palabras debieron causar en los arquitectos de la nueva fe. Un Cristo que amaba, que besaba, que tenía una compañera predilecta, era un Cristo demasiado humano, demasiado terrenal. Era un Cristo cuyo legado podía continuar en la carne, desafiando el monopolio espiritual que Roma estaba construyendo. Este evangelio, junto al de la propia María, donde se la describe como la apóstol a quien Jesús confió sus enseñanzas más profundas, fue una de las primeras víctimas de la gran purga. Fueron enterrados en el desierto no porque fueran falsos, sino porque eran peligrosamente verdaderos. Ahora, volvamos a la Biblia que sí te permitieron leer, pero hagámoslo con nuevos ojos, buscando los patrones que se esconden a plena vista. La tradición judía, de la que Jesús era un devoto seguidor, siempre se ha basado en dos pilares de poder: el linaje real, representado por el rey, y el linaje sacerdotal, representado por el sumo sacerdote. Jesús, como bien se esfuerzan en demostrar los evangelios canónicos en Mateo 1 y Lucas 3, era descendiente directo del rey David. Él era la encarnación del pilar real. Pero, ¿y el pilar sacerdotal? Lo vemos encarnado en su primo Juan el Bautista. Entonces, el Evangelio de Lucas, en su primer capítulo, nos dice claramente que el padre de Juan, Zacarías, era un sacerdote del linaje de Abías, y su madre, Isabel, descendía de las hijas de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. ¿Crees que esta dualidad, esta presencia de los dos linajes mesiánicos caminando juntos por las orillas del Jordán, fue una simple coincidencia? No. Fue la manifestación de un plan divino que debía culminar en una unión. Si Jesús y Juan representaban la restauración de los dos pilares, su siguiente generación debía fusionarlos en uno solo. Y aquí, en este punto de convergencia profética, es donde emerge un nombre susurrado en las tradiciones esotéricas, un nombre que no encontrarás en los anales del Vaticano, pero cuya memoria fue preservada por aquellos que guardaron la llama de la verdad original: los gnósticos, los cátaros y las sociedades secretas que heredaron su conocimiento. El hombre destinado a unirse a Sara, la portadora de la sangre real de David, fue Ananías de Séforis. Su nombre no fue elegido al azar. Ananías era un descendiente directo de la antigua casta sacerdotal de los sadoquitas,
la misma estirpe de la que provenía Juan el Bautista. Su familia, al igual que la de Jesús, había sido guardiana de una sabiduría ancestral y, como muchas otras, se vio forzada a huir de Judea tras la destrucción del templo en el año 70. Su llegada a la Galia no fue un accidente, fue un peregrinaje hacia un destino ya escrito. Él era el otro río sagrado, el cauce sacerdotal que debía unirse al cauce real de Sara para crear un torrente imparable. Esta unión no fue un simple matrimonio, fue la consumación de la profecía, un acto de alta alquimia espiritual, la fusión de la sangre del rey y la sangre del sacerdote. En la simbología esotérica era la unión del sol, el principio masculino y real encarnado en el linaje de Jesús, y la luna, el principio femenino y sacerdotal reflejado en la sabiduría intuitiva del linaje de Juan. Juntos, Sara y Ananías no solo garantizaban la supervivencia de la estirpe, sino que creaban un nuevo arquetipo de liderazgo, un equilibrio perfecto entre el poder temporal y el poder espiritual, entre la autoridad y la sabiduría, entre lo masculino y lo femenino. Este es el verdadero secreto que hizo temblar a Roma. No era solo un heredero al trono de David, era una nueva forma de entender a Dios y a la humanidad, una vía donde la divinidad no se imponía desde un trono celestial, sino que florecía desde el interior de un linaje humano sagrado y equilibrado. Y las pruebas de esta dinastía oculta no se detienen en textos prohibidos o en tradiciones orales. La historia misma nos grita su existencia a través del enigma de los reyes merovingios. Esta dinastía, que gobernó la Galia siglos después, apareció en la historia de forma casi milagrosa, sin un origen claro, pero rodeada de una leyenda de santidad y poder sobrenatural. Eran conocidos como los reyes de pelo largo, pues creían que su poder, su conexión con lo divino, residía en su cabello, un eco directo de la historia del nazareo Sansón. Se les atribuían dones de sanación y una autoridad que no provenía de la conquista, sino de su propia sangre. ¿De dónde surgió una creencia tan arraigada? La respuesta es que los merovingios eran los descendientes directos de Sara y Ananías. Eran la prueba viviente del linaje sagrado, y su caída, orquestada por el mayordomo de Palacio Pipino el Breve, con la bendición explícita del Papa Zacarías, no fue un simple golpe de Estado. Fue el acto final y desesperado de la Iglesia para borrar de la faz de la tierra a la última manifestación visible de la verdadera herencia de Cristo, reemplazándola con la dinastía carolingia, mucho más sumisa a los dictados de Roma. Así, las pruebas no están en un único pergamino, sino dispersas en un mosaico de fragmentos. En los evangelios que quemaron, en las genealogías que alteraron, en los símbolos que dejaron sus descendientes y en las dinastías que se vieron obligados a derrocar. Cada acto de supresión de la Iglesia es un dedo que apunta hacia la verdad que intentaban enterrar. Has conocido el exilio, la manipulación y ahora tienes el nombre Ananías de Séforis, la llave que une al rey y al sacerdote. Pero conocer el nombre es solo cruzar el umbral, entender el poder que esta unión desató en el mundo y cómo su legado secreto ha moldeado la historia desde las sombras hasta el día de hoy es una revelación aún más profunda y estremecedora. Y esta no es la parte más oculta de la verdad. Lo más perturbador aún está por delante, porque la sangre no puede ser destruida, solo puede ser ocultada, y su eco sigue resonando, esperando el momento de ser escuchado de nuevo. Ahora detente un momento y respira. Has recibido el nombre Ananías de Séforis, y con él la llave que une dos mundos. Pero quizás pienses que esta es solo una fascinante historia de poder, linajes y conspiraciones antiguas. Una de esas curiosidades religiosas para debatir entre eruditos. Si crees eso, estás mirando la cerradura, pero te niegas a girar la llave.
La unión de Sara y Ananías no es un mero dato histórico que la Iglesia ocultó. Es un espejo, un mapa sagrado que refleja el viaje más importante de todos, el que debes emprender en tu propio interior. Porque en ti, ahora mismo, mientras escuchas mi voz, también fluyen dos ríos. Uno es el río de tu espíritu, tu conexión con lo divino, con lo eterno, esa parte de ti que anhela trascender. El otro es el río de tu sangre, tu herencia terrenal, tus raíces, tu cuerpo, tus pasiones y tus lazos con este mundo. La gran mentira que te contaron es que estos dos ríos deben correr separados, que para ser espiritual debes negar tu humanidad, que para acercarte a Dios debes alejarte del mundo. ¿Comprendes ahora la verdadera magnitud de esta verdad prohibida? El matrimonio sagrado de la hija de Cristo no fue solo para perpetuar un linaje externo, sino para enseñar a la humanidad el secreto de la alquimia interior. La unión del rey y el sacerdote, del sol y la luna, no es algo que sucedió hace 2000 años en una tierra lejana. Es el arquetipo de la integración que cada alma está llamada a realizar. En tu interior habita un rey, tu voluntad, tu poder de acción en el mundo. Y también habita un sacerdote, tu intuición, tu sabiduría, tu conexión con el misterio. La religión que te impusieron te enseñó a poner a tu sacerdote interno de rodillas ante una autoridad externa y a usar a tu rey solo para conquistar metas materiales. Te dividieron por dentro para poder controlarte por fuera. Te dijeron que tu cuerpo era una fuente de pecado y que tu espíritu era algo ajeno que debía ser salvado por ellos. La revelación del linaje sagrado destruye esa mentira. Te grita que tu cuerpo es el templo, que tu sangre es sagrada y que la verdadera santidad se alcanza cuando tu rey y tu sacerdote internos se unen en matrimonio, gobernando juntos el reino de tu propia vida. Este es el verdadero motivo por el que Roma temblaba. No temían a un rey rival que reclamara el trono de Jerusalén. Temían a millones de seres humanos descubriendo que el trono del reino de Dios estaba dentro de ellos mismos. Si la unión de lo divino y lo humano era posible, si la santidad no era un don celestial otorgado por un clero, sino un potencial inherente a nuestra propia sangre, a nuestra propia dualidad integrada, ¿qué papel les quedaba a ellos? Ninguno. Se convertirían en meros guías, no en intermediarios indispensables. Su poder, construido sobre la culpa, el miedo y la separación entre el cielo y la tierra, se derrumbaría como un castillo de naipes. Por eso, el nombre de Ananías tuvo que ser borrado. Por eso, la historia de Sara tuvo que ser silenciada. Porque juntos no solo representaban una amenaza dinástica, representaban una teología de la autorrealización, un camino directo a Dios que no requería peajes ni permisos. Lo que la Iglesia ocultó no fue una familia, fue tu propio poder. Ahora imagina a esa pareja sagrada, a Sara y Ananías. Intenta sentirlos no como figuras de una leyenda, sino como seres humanos de carne y hueso. Siente el peso sobre sus hombros. No era solo el peso de un futuro, sino el de un conocimiento que podía liberar al mundo o condenarlos a la persecución eterna. Su amor no pudo ser un amor común. Cada caricia, cada mirada, cada palabra compartida en la penumbra de su hogar en la Galia estaba impregnada de propósito, de un destino que los trascendía. Eran la encarnación de un pacto, la prueba viviente de que el cielo y la tierra podían besarse. Y de esa unión, de ese amor consciente y sagrado, nació algo más que hijos. Nació una dinastía que llevaba en su ADN el código de la divinidad, hecha carne. Una estirpe que no gobernaría con la espada, sino con la presencia, no con la ley, sino con la sabiduría. Y así, de las brumas del tiempo, emergen los merovingios. No aparecen como una tribu bárbara, más luchando por los despojos del Imperio Romano.
Surgen como un relámpago, rodeados de un aura de misterio y poder sobrenatural. La historia oficial los llama los reyes de pelo largo, los reyes holgazanes. Pero las leyendas susurran otra verdad. Los llamaban los reyes hechiceros, los reyes sanadores. Se decía que podían curar la escrófula con solo tocar a los enfermos. Creían que su conexión con Dios, su carisma real, residía en su cabello, que jamás cortaban, un eco directo de la consagración nazarea de figuras bíblicas como Sansón. ¿De dónde venía una creencia tan extraña y un poder tan tangible? Venía de su sangre. Eran la manifestación visible, en pleno corazón de Europa, de la verdad prohibida. Cada rey merovingio que se sentaba en el trono era un recordatorio viviente de que el linaje de Cristo no había ascendido a los cielos, sino que caminaba sobre la tierra. Desde sus palacios en Roma, la Iglesia observaba este florecimiento con un terror creciente. Durante siglos, habían trabajado para construir la imagen de un Cristo celestial y una Iglesia como su única representante en la tierra. Y ahora, en la Galia, una dinastía de reyes con dones milagrosos y una genealogía que apuntaba directamente a Jerusalén, amenazaba con deshacer todo su trabajo. No podían atacarlos directamente. El pueblo los veneraba, los consideraba semidivinos. Así que esperaron. Con la paciencia de una araña tejiendo su tela, observaron, infiltraron sus cortes con obispos leales a Roma y esperaron el momento de debilidad perfecto para atacar. La guerra que se libró no fue una de ejércitos en campo abierto, sino una guerra de sombras, de susurros, de venenos y de traiciones. Una guerra por borrar de la historia la prueba más evidente de su gran mentira. Piensa en la tensión de aquellos siglos, dos poderes opuestos creciendo en el mismo continente. Por un lado, el poder de la sangre, del linaje sagrado, encarnado en los merovingios, que representaba un cristianismo esotérico, natural y basado en la herencia. Por otro lado, el poder del dogma, de la estructura imperial, encarnado en la Iglesia de Roma, que predicaba un cristianismo exotérico, dogmático y basado en la obediencia a una jerarquía. Era una colisión inevitable, un conflicto destinado a definir el alma de Europa para los siguientes 1000 años. Y la Iglesia sabía que no podía coexistir con la verdad. Tenía que erradicarla, cortarla de raíz y asegurarse de que nadie jamás volviera a recordar de dónde provenían aquellos reyes de pelo largo y mirada profunda. Y es aquí donde la historia que te contaron se rompe en 1000 pedazos y comienza la parte más oscura y peligrosa de esta revelación. La caída de los merovingios no fue un simple cambio de poder político, como te hicieron creer. Fue el asesinato ritual de una línea de sangre sagrada orquestado desde las más altas esferas del poder religioso. ¿Pero crees realmente que un linaje tan poderoso, una sangre tan consciente de su destino, podría ser aniquilado por completo? No, el poder no se destruye, se transforma. La sangre no desaparece, se oculta. La caída de la dinastía visible fue, en realidad, el comienzo de su existencia secreta. Y lo que descubrirás a continuación sobre cómo sobrevivieron, en qué sociedades secretas se refugiaron y cómo su influencia ha llegado hasta nuestros días, es un secreto aún más profundo y perturbador que el de su propio origen. La revelación más impactante no es cómo nacieron, sino cómo han sobrevivido hasta hoy. Has llegado al punto sin retorno. Has caminado por los senderos del exilio, has sentido la frialdad de la manipulación histórica y has comprendido el porqué del silencio. Sostienes en tu mente la imagen de Sara, la princesa sagrada, esperando en las tierras de la Galia, no a un pretendiente, sino a su destino. La Iglesia te hizo creer que su historia, si acaso existió, se diluyó en el anonimato, que su sangre se mezcló con la de tantos otros hasta volverse irrelevante.
pero esa es la última y más desesperada de sus mentiras. Unión no podía ser un acto del azar, no en un plan tan meticulosamente trazado. Era una pieza clave en un engranaje cósmico, una cita concertada antes de la fundación del mundo. Y ahora vas a escuchar el nombre que fue el epicentro de todo el misterio, el nombre que, al ser pronunciado, hizo que los muros del Vaticano temblaran por dentro. Y es aquí, en el corazón de esta verdad prohibida, donde la narración se detiene y el tiempo parece congelarse. Es el momento de la revelación que lo cambia todo. El hombre destinado a unirse a la sangre real del linaje de David, el consorte prohibido de la hija de Cristo, no fue un rey franco, ni un noble galo, ni un simple seguidor de la fe. Su nombre, borrado de cada crónica y condenado a las sombras, fue Ananías de Séforis. Y no era un hombre cualquiera, era el eslabón perdido, la otra mitad del pacto divino. Ananías era descendiente directo de la más alta estirpe sacerdotal de Israel, la casa de Sadoc, la misma línea de sangre de la que provenía Juan el Bautista. Su familia, al igual que la de Jesús, había custodiado una sabiduría ancestral y se había visto forzada a huir de la tiranía romana. Él no era solo un hombre, era la encarnación del pilar sacerdotal, el complemento perfecto para el pilar real que Sara llevaba en sus venas. ¿Comprendes ahora la magnitud de lo que te fue ocultado? Esto no fue una boda, fue una fusión cósmica. Fue la unión alquímica del rey y el sacerdote, la consumación del pacto que se había manifestado en la amistad y misión conjunta de Jesús y Juan. En la simbología esotérica era el matrimonio sagrado del sol, el principio real y masculino, con la luna, el principio sacerdotal e intuitivo. Juntos, Sara y Ananías no solo crearon una descendencia, dieron a luz un nuevo paradigma para la humanidad, un liderazgo que no se basaba en el poder o en la fe ciega, sino en el equilibrio perfecto entre la autoridad terrenal y la sabiduría espiritual. Un linaje de reyes sacerdotes, de reinas sacerdotisas, capaces de guiar a la humanidad no por decreto, sino por la resonancia de su propia divinidad integrada. Esta es la verdad que la Iglesia no podía permitir que vieras la luz. Y ahora entiendes el verdadero pánico de Roma. Lo que la Iglesia ocultó con tanto fervor no era simplemente el secreto de una familia, era el secreto de tu propio potencial. Un cristianismo basado en esta unión sagrada habría enseñado que cada ser humano lleva dentro de sí a un rey y a un sacerdote, a un principio masculino y a uno femenino, y que la verdadera salvación no viene de un intermediario externo, sino de la integración y el matrimonio sagrado de estas dos fuerzas en tu propio corazón. Si la divinidad podía ser heredada, vivida y equilibrada en una familia en la tierra, ¿qué necesidad había de una jerarquía de hombres célibes en Roma que te dijeran cómo conectar con Dios? Ninguna. La existencia de Sara y Ananías y su descendencia no era una amenaza para la fe en Cristo. Era una amenaza mortal para la institución que se apropió de su nombre. Y esta verdad prohibida no se quedó en el reino de lo invisible. No fue una simple idea teológica, se hizo carne, sangre y corona. Se manifestó en la historia de una forma tan tangible y milagrosa que su eco aún resuena en las piedras de las catedrales europeas. De la unión de Sara y Ananías nació la dinastía de los reyes merovingios. ¿Recuerdas a esos reyes misteriosos de pelo largo que aparecieron en la historia de la nada y gobernaron la Galia durante casi 300 años? La historia oficial te los presenta como una curiosidad, pero eran la prueba viviente del linaje sagrado. Su poder no venía de la conquista, sino de su sangre. Se les atribuían dones de sanación. Su presencia inspiraba una lealtad casi divina, y su largo cabello, como el de Sansón,
Era el símbolo de su pacto con Dios, de su herencia nazarea. Cada rey merovingio que se sentaba en el trono era un recordatorio andante de la mentira sobre la que se estaba construyendo la Iglesia de Roma. Imagina el tablero de ajedrez de la Europa medieval. En un lado, la Iglesia de Roma, consolidando su poder dogmático, construyendo una estructura de control basada en la fe y la obediencia. En el otro, la dinastía merovingia, el poder de la sangre, gobernando desde el corazón de Europa, un faro de un cristianismo diferente, más místico, más personal, más real. Era una coexistencia imposible, una bomba de tiempo espiritual. Roma no podía destruir su legitimidad, pues el pueblo los veneraba, así que, con la paciencia de un depredador, esperaron, infiltraron sus cortes, sembraron la discordia y buscaron el momento de debilidad para dar el golpe de gracia. La batalla por el alma de la cristiandad se estaba librando en las sombras y el destino de la verdad pendía de un hilo. El final de la dinastía merovingia, por tanto, no fue el resultado de su decadencia, como te han contado los cronistas al servicio de Roma. Fue un asesinato ritual orquestado desde la más alta cúpula del poder eclesiástico, cuando Pipino el Breve, con la bendición del Papa Zacarías, depuso al último rey merovingio, Childerico III, no se limitó a quitarle la corona. Realizó un acto de una crueldad simbólica devastadora. Le cortó su largo cabello y lo encerró en un monasterio. Al hacerlo, no solo le estaba arrebatando el poder terrenal, le estaba arrancando simbólicamente su conexión con lo divino, su herencia sagrada, la fuente misma de su poder. Fue el acto final de la Iglesia para intentar borrar de la faz de la tierra la prueba más contundente de su gran engaño, reemplazando la línea de sangre sagrada con la dinastía carolingia, una estirpe de guerreros mucho más dóciles y dependientes del poder papal. Pero aquí es donde la historia que te contaron te vuelve a mentir por última vez. Creyeron que al cortar el cabello de Childerico, habían cortado el árbol del linaje sagrado desde la raíz. Pensaron que al encerrarlo, habían sepultado la verdad para siempre. ¡Qué ingenuos! No entendieron la naturaleza de lo que intentaban destruir. No puedes matar una idea cuya hora ha llegado, y no puedes aniquilar una línea de sangre que lleva en su esencia la promesa de la divinidad. Creyeron haber ganado la guerra, pero solo ganaron una batalla. Porque la sangre sagrada no se destruye, se esconde, y su viaje subterráneo a través de sociedades secretas, linajes ocultos y guardianes silenciosos que la protegieron a lo largo de los siglos, es una historia aún más impactante y relevante para nuestro tiempo que la de su propio origen. La revelación más grande no es cómo cayeron, sino cómo sobrevivieron y dónde se encuentran ahora. Y así, el velo cae por completo. Ya no estás mirando fragmentos dispersos de un rompecabezas, sino el mosaico completo de una verdad que te fue arrebatada. Has visto el viaje de una madre y una hija hacia un exilio protector. Has sentido la manipulación de los concilios que forjaron un Dios a su conveniencia. Y has escuchado el nombre prohibido que lo cambia todo. Ananías de Séforis. La unión de Sara, la sangre del rey, y Ananías, la sabiduría del sacerdote, no fue una simple nota a pie de página en la historia. Fue el evento central, el verdadero milagro que la Iglesia se esforzó por enterrar bajo 2 milenios de dogmas, miedo y silencio. ¿Viste cómo esta unión floreció en la dinastía de los reyes merovingios? Un milagro andante, una prueba viviente del linaje sagrado en el corazón de Europa. ¿Y fuiste testigo de su caída? No por decadencia, sino por un asesinato ritual, un sacrilegio contra la historia orquestado para asegurar que la única vía hacia Dios pasara por las puertas de Roma.
Pero si crees que este viaje termina aquí, en la contemplación de una tragedia histórica, te equivocas. Si piensas que esta revelación es solo una fascinante curiosidad religiosa para tu intelecto, no has escuchado el verdadero mensaje. La historia de Sara y Ananías no es algo que sucedió fuera de ti hace mucho tiempo. Es un espejo sagrado que refleja el misterio más profundo que habita en tu propio ser. Porque en tu interior, ahora mismo, también fluyen dos ríos sagrados. Llevas dentro de ti la sangre del Rey, tu voluntad, tu poder de acción, tu capacidad para crear y gobernar tu propia realidad en este mundo. Y llevas también la sabiduría del sacerdote, tu intuición, tu conexión con lo divino, tu capacidad para escuchar los susurros del alma y comprender los misterios del universo. La gran mentira, el verdadero secreto que te ocultaron, es que te hicieron creer que estos dos ríos debían correr separados. Te enseñaron a reprimir tu cuerpo para salvar tu alma, a abandonar el mundo para encontrar a Dios. Lo que la Iglesia ocultó con tanto celo no fue solo una genealogía familiar, fue el mapa de tu propia soberanía espiritual. Al borrar la historia de la unión sagrada, borraron el arquetipo de tu propia integración. Necesitaban que tu rey interior estuviera buscando un propósito en el mundo material y que tu sacerdote interior estuviera de rodillas, buscando la salvación en una autoridad externa. Te dividieron por dentro para poder gobernarte por fuera. La revelación de esta verdad prohibida es la llave que rompe esas cadenas. Te grita que no tienes que elegir entre ser humano y ser divino. Te recuerda que la verdadera santidad, la auténtica ascensión, no consiste en escapar de este mundo, sino en encarnar plenamente el cielo en la tierra. El verdadero Santo Grial no es una copa ni una línea de sangre lejana. Es el corazón humano que ha logrado unir estos dos mundos dentro de sí, convirtiéndose en un puente viviente entre el espíritu y la materia. Esta revelación, por tanto, no te pide que abandones tu fe, sino que la profundices, que la hagas tuya. Te invita a honrar el templo de tu cuerpo, a ver tus relaciones como pactos sagrados, a reconocer que tu familia y tu linaje, sea cual sea, también portan una chispa de herencia divina. Te llama a unificar tu poder de acción con tu sabiduría intuitiva, a tomar decisiones en tu vida que no solo sirvan a tus ambiciones, sino también al propósito más elevado de tu alma. Tu vida no es un exilio a la espera de un paraíso lejano, es el terreno sagrado, la nueva Galia, donde tu divinidad anhela echar raíces, florecer y dar fruto. Este es el cristianismo esotérico que fue perseguido, la enseñanza original que te fue negada, que tú eres la encarnación del pacto, tú eres el rey y el sacerdote de tu propio universo. Y no te equivoques, la historia no ha terminado. Creyeron haber cortado el árbol al derrocar al último rey merovingio, pero solo podaron sus ramas visibles. No entendieron que una sangre tan consciente de su propósito no puede ser aniquilada. La sangre sagrada se convirtió en un río subterráneo, fluyendo a través de los siglos, nutriendo desde las sombras a las sociedades secretas que se convirtieron en sus guardianas. Los templarios, que excavaron bajo el templo de Salomón y huyeron a Francia. Los cátaros, que fueron masacrados por conocer esta verdad, y tantas otras corrientes de sabiduría perenne que han mantenido viva la llama. El linaje no desapareció, simplemente aprendió a moverse en silencio, esperando el momento en que la humanidad estuviera lo suficientemente madura para recibir de nuevo su mensaje, no como una imposición, sino como una inspiración. El secreto más grande, la verdad prohibida que hemos desenterrado juntos, es que el plan divino nunca se detuvo, solo cambió de forma. La unión de lo masculino y lo femenino, de lo celestial y lo terrenal,
sigue siendo la clave para la evolución de nuestra conciencia. Este no es el final de un misterio, es el comienzo de tu propio despertar. Has recibido una pieza de un mapa que te fue robado, ahora te pertenece. Si esta verdad ha encendido una llama en tu alma, ayúdanos a que este fuego se extienda. Comparte este vídeo con otras almas que buscan, con otros corazones que intuyen que hay algo más allá de la historia oficial. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, porque juntos seguiremos tirando del hilo, desvelando los secretos que aún aguardan en la oscuridad. Y ahora te pregunto, sabiendo que no eres un pecador necesitado de salvación externa, sino el portador de una herencia sagrada, el escenario viviente de la unión del rey y el sacerdote, ¿qué reino estás destinado a construir en tu propia vida?